Queridos alumnos, saludos en esta última entrega que vamos a tener con base en esta modalidad, con base a las cuestiones de las etimologías. Hemos hablado la semana pasada, hablamos sobre, en una forma resumida, en una forma concreta, lo que hemos visto de latín en el curso, y ahora continuamos con las cuestiones del griego, que hace 2 semanas, a partir de el video que les mandé, pues hablamos de él, de sus generalidades, hablamos un poco del alfabeto griego, de algunas palabras que manejamos a partir de cómo empezar a entablar una comunicación. Y hoy exactamente lo que nos identifica, lo que vamos a hacer es algunas palabras en griego y su significado en español, a las cuales ustedes van a recurrir en un momento determinado en este transcurso de su vida académica, inclusive de la universidad. Es decir, habíamos comentado que con base en las áreas académicas, en las áreas de estudio, tanto del bachillerato más adelante de la universidad, pues habrá palabras que debemos de conocer su significado, o el conocer su significado pues nos va a ayudar para contextualizar en cierta forma y en cierta medida aquello de lo cual se está hablando. Por ejemplo, si yo quiero establecer un concepto desde el derecho, la jurisprudencia, las leyes, la palabra adikia, que significa injusticia, es uno de los conceptos que se puede manejar, repito, desde el punto de vista jurídico, pero también en el ámbito común. A lo mejor usted ha escuchado en algún momento la palabra ágape, ¿ok? En este caso, el significado de ágape viene siendo como un amor fraternal, universal, desinteresado, pero también tiene un significado de sentimiento de estima o afecto general, ágape. A lo mejor usted ha escuchado la palabra ágatos, significa lo bueno. Agatón significa el bien. Ágatos lo bueno, agatón el bien. En algún momento determinado, cuando hablamos de una relación de causa-efecto, que es como un elemento que se genera en la ciencia o como un efecto de la vida diaria, en griego la palabra causa es aitia. No sé si usted ha escuchado la palabra acrasia, que significa mala mezcla. Normalmente esto se maneja desde el punto de vista de la psicología, que normalmente es una falla en el carácter que se muestra como una inconsistencia emocional o una voluntad muy débil, acrasia. Se distingue cuando alguien actúa inconsistentemente o contra su mejor juicio. Esa es la palabra acrasia. En filosofía, en algún momento determinado, a lo mejor también en ética, ha escuchado usted la palabra aletheia. La palabra aletheia tiene un significado de verdad, lo que distingue al conocimiento genuino de la creencia o de la opinión. Una persona o la aletheia tiene una característica muy determinante, es decir, que lleva implícito el conocimiento, la verdad como eje fundamental. A lo mejor usted ha escuchado la palabra andreia, que es fortaleza, valor, bravura. También otra palabra que se maneja mucho en las cuestiones jurídicas y en la política es la palabra anomos, que significa sin ley. Una palabra que ya habíamos visto, antropos, que significa o que tiene relación con el ser humano, antropos. En algún momento determinado, también desde la parte de la psicología, está la palabra apatheia, que es la ausencia de deseos.
Pero en algún momento determinado, a lo mejor también usted ha escuchado la palabra apotegma, que viene siendo una palabra o un dicho breve y que lleva implícito una sentencia sentencia determinada. Por ejemplo, el decir es una persona inteligente, exactamente estamos aplicando, o aplicaríamos en griego la palabra apotegma. No sé si usted ha escuchado la palabra apoteosis. Exactamente se refiere a elevar a un mortal al rango de un dios o de Dios, es decir, es magnificar en un momento determinado alguna circunstancia, pero principalmente tiene que ver con los seres humanos. Hemos escuchado la palabra apoteótico, la raíz es la parte de la apoteosis. Otra palabra que en un momento determinado van a escuchar desde el punto de vista de la filosofía es arete. ¿Qué es el arete? Es la virtud, es la excelencia, se fundamenta en el conocimiento. Arge, otra palabra en griego, exactamente, que determina como el inicio de las cosas, aquello que estaba en el comienzo. Para Anaximandro, el arge era el elemento común a todas las cosas, el principio elemento común a todas las cosas. Tales de Mileto propuso que era el agua, el arge, es decir, el comienzo. Anaximandro le dio el nombre de indeterminado. No tenía una forma muy práctica, clara, y dijo, pues es lo indeterminado, es algo que existe. Anaxímenes establece que es el aire, como para Pitágoras es el número, Heráclito el fuego, y luego exactamente se generó esta posibilidad de los 4 elementos que Empédocles establecía, que decía que la tierra, aire, agua y fuego eran los elementos importantes que conformaban la naturaleza. Exactamente, ahí estamos hablando del arge, es decir, esta palabra tiende a aplicarse para explicar aquellas cuestiones que tienen que ver con los orígenes de las cosas. Ya hemos hablado de la palabra aristocracia. La aristocracia es un sistema político en el cual el poder es ejercido por una minoría a favor de la colectividad, y quien lo ejerce es el aristos. Recordemos que aristos significa el excelente, el mejor, pero también el que tiene la virtud. ¿Usted ha escuchado la palabra aritmos? Aritmos, ¿cómo qué viene a su mente cuando escucha la palabra aritmos? ¿Con qué lo relaciona? Quizá con aritmética. Aritmos significa número. Una de las cosas importantes de todos los seres humanos buscamos es la ataraxia, que es la tranquilidad mental perfecta. ¿Ha escuchado usted la palabra asexis? Asexis exactamente es las reglas, las prácticas que van encaminadas a la liberación del espíritu y al incremento de la virtud. Bios, ya a su mente viene inmediatamente el significado de la palabra, vida. Cosmos, ya hemos hablado de ella, exactamente significa orden. Y de ahí surge cosmogonía, es decir, la descripción o relato sobre el origen del mundo. Entonces el cosmos es el orden, la cosmogonía es el relato origen del mundo. ¿Ha escuchado usted la palabra Cronos? Inclusive hay un dios que representa exactamente el tiempo. El Padre Dios, el Padre del tiempo, el Padre Cronos. Muchos de ustedes tienden a ser diáforos, es decir, diferentes, diáforos. ¿Ha escuchado usted la palabra dialéctica? Efectivamente, dialéctica, término griego que se refiere al discurso o debate. La dialéctica es ese intercambio de ideas en que las personas, los interlocutores, tratan de defender sus propias convicciones, entre otros elementos. Pero también, claro, compartir algunos principios básicos. Es una de las esencias de las personas
que son muy dialécticos, además de que tienen ideas muy importantes, les gusta el discurso, el debate, pero también entienden que hay principios básicos sobre los cuales poder construir el conocimiento. Otro elemento jurídico, dique. Dique significa justicia, orden. La doxa. ¿He escuchado la palabra doxa? Ok, tiene que ver con la opinión, con la creencia, con el juicio. Eidos. Una idea. Normalmente lo que tiene que ver con la forma de una figura. Eidos. ¿Ha escuchado usted la palabra energía? Energía. Ok, es actividad sobre algo. Ergo, trabajo. Entelequia o entelequia, la entelequia, es la realidad completa o perfección de algo. Y quizá una palabra que usted ya ha escuchado mucho, epistemología. La raíz es episteme, que significa conocimiento o ciencia. A lo mejor usted en algún momento determinado pues ha escuchado la palabra eros. El eros tiene que ver con el amor, pero en algún momento determinado se dignifica o se lleva a otros elementos como es el amor pasional. Eteos, lo verdadero. De ahí viene la palabra etimología. Etos, costumbre o uso. En este caso, Aristóteles utilizó la palabra éticos, que exactamente tiene que ver con el carácter, la disposición. En este caso, la disposición tiene que ver con los valores fundamentales de una persona y que en algún momento determinado tienden a formar movimientos sociales o culturales. Algunos dicen que pues es una de las relaciones que tienen con la ética, éticos, el etos, el ser. Eudemonía. Estoy seguro que en ética, en algún momento determinado, cuando se hablaron de las escuelas éticas, se tuvo que hablar de la eudemonía, cosa que lo hicimos y tiene que ver con la felicidad. Génesis. Origen. Génesis significa origen. ¿Ha escuchado usted la palabra gnosis? Gnosis. Ok. Tiene que ver con la parte del conocimiento. Hedoné. ¿Ha escuchado usted la palabra hedoné? Ok. Que se finca en el placer. O que se finca mucho en el caso, por ejemplo, de la persona que es hedonista. Se centra mucho en el amor hacia la misma persona. El hedoné en algún momento determinado tiende a generar el placer como tranquilidad mental y ausencia del dolor. En este caso, también en ética se habló de hedonismo. Homos, lo mismo, significa lo mismo. Hipótesis, ¿ha escuchado usted la palabra de hipótesis? Exactamente, viene siendo un fundamento, una suposición. Una hipótesis es una explicación provisional de las cosas que trata de comprobarse. O sea, una hipótesis no es algo comprobado, es un supuesto, es algo que en algún momento determinado puede ser cierto o no cierto. Kairos. Kairos tiene que ver con el momento justo, es decir, el momento en el que el tiempo es fundamental para el acto de vivir, el Kairos. ¿Ha escuchado usted la palabra kalokagatia? Significa lo que es bueno y lo que es bello. Y esto, lo bello y lo bueno, era una de las partes de la ética aristocrática, que se establecía que para ser un buen ciudadano, pues en un momento determinado tendría uno que ser o aspirar al aristos, a lo mejor. Pero también hay una cuestión muy importante. La kalokagatia es
la lealtad y todo aquello que tiene que ver con la verdad. Es decir, se incluye la belleza también en un momento determinado a partir del cuidado del cuerpo. Esta palabra puede aplicarse según el contexto. ¿Ha escuchado usted la palabra kalos? Ok, su significado es lo fino, lo bello, kalos. Catarsis, yo creo que sí he escuchado la palabra catarsis. A veces dicen, es que has entrado en catarsis. Es una purificación o limpieza del alma humana. Y la catarsis puede ser entendida como una vía de solución hacia los problemas generados por la naturaleza humana. Categoría. Categoría. Exactamente, es un conjunto de ideas en cuyos términos pueden expresarse otras ideas, del cual emanan otras ideas, del cual en un momento determinado esa palabra genera ciertos sinónimos. ¿Ha escuchado usted la palabra kratos? ¿Qué viene a su mente con la palabra kratos? Gobierno. Gobierno, poder. Elemento emanado de la autoridad kratos. La palabra logos, de la cual ya hemos hablado, exactamente tiene que ver con palabra, con estudio, con pensamiento. Logia, una cosa es el logos, la que es el conocimiento, la expresión de los pensamientos. La logia es el conocimiento de algo. En algún caso determinado, en algunas cuestiones académicas, se recurre a esos lugares para buscar el conocimiento y entonces por eso se recurre a la logia. Ok, mímesis significa imitación. Mitos, la palabra mitos o mito, exactamente es un relato, es un cuento, es una narración, pero que no tiene una explicación de índole racional. Morfé significa la forma o figura de una cosa. Museo, una palabra griega que significa la colección de musas. Y una parte muy importante tiene que ver con la musique. ¿Te pensó en música? Sí. La esencia del musique en griego es la formación del alma como tal. Mitos, una leyenda, una narrativa como verdadera, pero sin saber a ciencia cierta si es verdadera. Mitos. Nomos, que significa ley. O sea, tiene que ver con las normas también de la ciudad. Nous, mente, razón, intelecto. Oligarquía, que es el sistema político donde el poder lo detentan unos pocos miembros principalmente de una élite. Ontología. Ontología, ¿ha escuchado usted la palabra ontología? Es la rama de la metafísica que se enfoca del ser o de lo que es el ser, sus modalidades, sus relaciones. Paideia tiene que ver con la cultura, con la educación. La palabra filia tiene que ver con amistad. ¿Ha escuchado usted la palabra pronesis? Significa sabiduría en la conducta, en la vida práctica, sabiduría para conducirse a la vida práctica. A veces también la pronesis tiene que ver con la prudencia. ¿Ha escuchado usted la palabra physis? Exactamente, tiene que ver con la naturaleza. Plutocracia, el gobierno de los ricos, de ploutus, riqueza, y kratein, gobernar. Neuma tiene que ver con el viento, el aliento, el espíritu. Poiesis, producción o creación con un fin, es un saber productivo, la poiesis. Polis, sociedad o conjunto de personas que forman una comunidad y una forma de vivir. Praxis, es la acción, es el hacer, es poner en práctica las cosas. La psique, que es el principio activo en los seres vivientes, el soplo de aire, el principio vital, algunos dicen el alma. Semánticos significa lo importante. Sofía, en general, la sabiduría como virtud. Por lo tanto,
de la sabiduría viene el sophos, que es el saber. Y los sofistes es alguien que profesa ser sabios a los hombres. ¿Ha escuchado usted la palabra tanatología? Yo creo que sí. Thanatos significa muerte. Pero también ha escuchado usted la palabra técnica y tiene su origen en teknek, en la palabra griega teknek, que es el arte, oficio o habilidad involucrada en la producción de algo concreto. Teos, en lo absoluto, teos. Y de ahí se vendría la parte de la teología, Dios como el absoluto, en este caso teos es lo absoluto. Teotokos es el portador, la portadora de Dios. Usualmente en nuestra religión se equipara a lo que es la Virgen María, Teotokos. Terapia, de terapeuta, de ahí viene la palabra el terapeuta, es aquel que administra un tratamiento. Pero también está la palabra tiranos, es aquel que forma o que llega en forma ilegítima al poder, que inclusive también tiende a ser muy populista y despótico. Ahí se aplica la palabra tirano. Zoe, la vida. Queridos alumnos, gracias por observar los videos que les he mandado, por su esfuerzo, por subir los trabajos. Gracias por los momentos que compartimos en Zoom. Dios nos dé la dicha, la tremenda dicha de volvernos a ver más adelante en nuestra segunda casa, que es el Instituto Oriente. Saludos, cuídense mucho, cuiden a sus familias, nos estaremos viendo.